Hola Pedrito, ¿a vos te gusta la música o no? Sí, claro. ¿Y qué toca? No, nada. No toca ningún instrumento. No, Yo nada. Pues toco cuando estaba en el colegio, tumbadora, cuiro, toco castañuelas, toco cuando estaba bongoes. en el colegio tocaba trompeta. ¿Cómo, Pedro? Que cuando estaba en el colegio tocaba trompeta. Ah, oiga pues, Pero el no, eso ya se trompetero olvidó. mayor. Bueno, muchachos. La flauta, profe. ¿Cómo, Candamil, Germán? Yo estuve en la banda del colegio en la flauta y la La guitarra flauta. la medio inicié más o menos en la guitarra, pero no seguí con el tema, pero me gustaba mucho. Las bandas marciales, como son de lindas, hombre, las bandas marciales. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio en Calazán, tuvimos fue una tuna. Ya las tunas no se ven. La única que tiene tuna es la Universidad Javeriana y creo que por allá la Universidad de Antioquia. Y recuerdo que nosotros cantábamos mucha música española y teníamos unas capas y en las capas llevábamos cintas que nos las regalaban ¿quién? Las admiradoras. Entonces uno pegaba una cinta roja, una azul, una verde, una blanca, de todos los colores y todas eran de personas diferentes, de amigas. Y recuerdo que tenían unas canciones muy lindas. ¿Han oído música de Tuna o no? No, profe, no. Sí, ¿No se profe, en el acuerdan? colegio había una tuna súper Tampoco. linda, hace muchos años, Sí. porque eso ya no se ve, pero era espectacular. Y esas cintas a medida que bailaban, Yo me acuerdo que formaba un ondeo. cantábamos, yo me acuerdo que cantábamos, Mosita, dame el clavel de tu boca. Y cantábamos muchas otras canciones, la Feria de Manizales. Uy, no, eso era espectacular y eso ha sido, como dice Paulita, muy tradicional en los colegios. Bueno, muchachos, entonces nos fuimos. Entonces, en nombre de Uniremington, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días viernes. Reciban un saludo muy especial de mi parte y de nombre de Uniremington. Hoy vamos a continuar, hoy vamos entonces a dejar a un lado de pronto lo que fue ese proceso de la comunicación organizacional para ya entrarnos durante este otro módulo a lo que es la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues la facilidad que tenemos nosotros en expresarnos. Por ejemplo, yo les envío un video. Ese video me lo han evaluado y me lo han evaluado mucho desde la parte de pronto ética y moral. Pero yo les quiero preguntar, antes de comenzar, ¿qué creen ustedes que fue lo que realmente falló allí? Paola, Profe, como dijo usted, la falta de ética, yo también la puse sí, en la usted dice la... reflexión. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en Eh, el módulo, ¿qué fue lo que falló y, allí? y de acuerdo a lo que estamos viendo en el módulo, pues obviamente la niña pues no tiene como una buena formación, digamos, Mm. veo yo en atención al cliente y, y la comunicación con aquella persona de afuera, cualquiera que sea, porque de una u otra manera todos son clientes, sea una vendedora, sea un proveedor, sea lo que sea, es un cliente que debe ser atendido como tal. Bueno, muy bien. Aleja, ¿cómo le fue con ese ejercicio? ¿Qué cree usted que falló? Usted que es experta en eso de comunicarse con la gente y atender la gente. Profe, yo creo que, pues primero yo creo que falló como la empresa en contratar Sí, y la pelada es como, pues era como muy egocéntrica, muy creída. A la empresa les faltó darle como capacitaciones de atención al cliente. A ella pues tampoco le dieron valores en su casa, creo yo, puede profe. ser, cierto, puede ser. Pero lo que sí falló pues entonces allí fue la comunicación, porque pues por un lado ella debió haber sido un poquito más concreta, por ejemplo, casi siempre que se atiende a alguien, lo primero que se pregunta de parte de quién, ella no lo preguntó.
se vino a dar cuenta que era la mamá cuando el jefe salió y dijo, hola mamá, ¿cómo estás? Y ella ya se dieron cuenta, le provocaba, como dice, que la enterraran viva. Y el compañero, mire que el compañero le advertía mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Por ejemplo, en todos los cargos, ustedes ya van a ser muy pronto futuros profesionales de administración, se van a encontrar con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando uno tiene personal a cargo, tarde o temprano le va a llegar una queja de alguien. ¿Por qué? Porque a veces las personas perdemos la humildad. A veces las personas se nos eleva el ego. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando ya tenemos un título profesional. Hay algunos que de pronto el ego se les va por ahí a las nubes y cuando caen, caen de un porrazo. Entonces yo quiero que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque igualmente, miren, yo les quiero comentar esto antes de comenzar. Yo conozco personas con títulos sobre títulos y hasta doctorados. En la universidad tuvimos uno que yo creo que Brillar Alejandra lo conoció, a Castillo, al profesor Castillo, que en este momento está en la libre. Es una persona que es muy sencilla, es una persona que acaba de venir de hacer un doctorado en Harvard y es un hombre muy sencillo, pero bastante. William Castillo es muy sencillo. Entonces yo digo que en la medida que contra más títulos tenga uno tiene que tratar de manejar mucho la sencillez. Mire, por ejemplo, María Camila. María Camila iba a ser reina de belleza y yo creo que a ella la prepararon. Yo que estuve en su momento en el comité de prorreinados que preparábamos las reinas, lo primero que le decíamos a la gente, a las reinas era, mucho cuidado que van a tener, por ejemplo, en Cartagena uno tiene el contacto con la gente del común que quiere a uno, la gente del común quiere hablar con uno. En Cartagena, el pueblo cartagenero siente muy de cerca, por ejemplo, los reinados, quieren hablar con las reinas, saber cómo piensan, saber una cantidad de situaciones. Igual entonces pasa en cualquier trabajo. Uno tiene que tratar, y por eso hoy vamos a hablar de la comunicación asertiva, tiene que ser muy concreto en lo que dice y cómo lo dice. O sea que ahí hoy vamos a ver, ya se imaginan entonces qué vamos a ver. Vamos a ver la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces espero que el tema de hoy les guste porque es un tema para ustedes muy importante a futuro de lo que es su proceso profesional. Entonces, nos vamos acercando porque dentro de 8 días ya empezamos a hablar de las hojas de vida, cómo hacer una hoja de vida, el proceso de selección, cómo debe ser su actitud ante un proceso de selección. Entonces, voy a empezar a compartir las diapositivas y cuando las estén viendo, entonces les pido el favor que por favor me cuenten si ya las están viendo. Entonces me voy a ir aquí, permítame en un momentico. Ahí ya están, listo. Compartir. Ahora sí ya las estoy compartiendo. Por favor, me confirman cuando las estén viendo. Ya, profe. Listo. Bueno, entonces, esta primera diapositiva, bienvenido al módulo de prepráctica profesional. El tema de hoy, la comunicación asertiva. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la comunicación asertiva? O sea, es cuando se expresa de forma clara lo que se piensa, lo que se siente y lo que se necesita comunicar, sin nada de titubeos. Cuando una persona duda en el hablar, uno tiene dos formas de pensar. La primera es, venga, él no está como seguro de lo que está hablando. Lo segundo, cuando hay mucho titubeo, puede ser que de la persona no esté coordinando ideas de manera coherente en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta, y ya lo acabamos de ver en ese video, los valores, los derechos y los sentimientos de los interlocutores. ¿Por qué? Porque se transmite una comunicación asertiva. Entonces, cuando yo digo los interlocutores, es lo que vimos ahora 8 días, donde vimos un emisor y
y vimos un oyente, una persona que recibe el mensaje. Ser asertivo es ser capaz de ser directo, conciso, respetuoso y elegante a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones con las demás personas. Por ejemplo, yo soy una persona, les quiero contar la experiencia mía. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy abierto al diálogo con la gente. Me gusta mucho hablar con la gente. Por ejemplo, hay muchos de ustedes, ahora no les tocó porque a ustedes no les tocó sustentar proyecto de grado, pero por ejemplo, una de las cosas más tenaces que estaba dentro de la elaboración y la sustentación del proyecto de grado era que ustedes le hablaran al jurado y que el jurado escuchara de manera coherente y asertiva esa comunicación que ustedes nos estaban transmitiendo a nosotros al jurado para poder optar al título. Ustedes no saben lo que uno sentía cuando uno le decía a un estudiante, sabes una cosa, te va a tocar volver otra vez a presentar el trabajo, porque te vimos muy enredado. Y por ejemplo, yo a veces, cuando también habían grupos de 2 o 3 personas, yo era uno de los que preguntaba, por ejemplo, ¿y tú qué piensas de lo que acaba de decir tu compañero? Y muchas veces seguro estaba pensando en su exposición, pero no poniéndole cuidado a lo que estaba diciendo su compañera. Y entonces se armaban que tropeles, porque fue que no le estaba poniendo cuidado. Por ejemplo, a veces en reuniones de junta directiva, yo recuerdo en reuniones pedagógicas donde se entregaba una información y a pesar de que se era muy claro en la información que se entregaba, al final habían profesores que salían y decían, don Carlos, yo no entendí mucho tal tema. Y yo le digo, pero extraño, porque al final yo siempre pregunto, y ustedes han visto, por ejemplo, en los encuentros tutoriales con ustedes, que al final me gusta decirles y preguntarles si hay alguna inquietud, sugerencia, recomendación o algo de lo que se ha hablado. Entonces, es muy importante, en medio de esa asertividad, de que seamos muy claros, muy directos, muy concisos, muy respetuosos y muy elegantes en la manera de hablar y en lo que digamos. Así se aumentan las posibilidades de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo abordar los conflictos, por ejemplo, de tipo laboral. Por ejemplo, a veces a nosotros, miren que hay una imagen donde está una persona transmitiendo un mensaje, pero el que está en la otra línea está furioso. Y ahora vamos a ver un ejemplo claro de eso. ¿Por qué? Porque hay que buscar las palabras, la forma para decir las cosas. Yo recuerdo que cuando estaba de coordinador, la doctora Viviana a veces cuando había que llegaba alguna queja de ustedes me decía, don Carlos, me gustaría que usted hable con este tutor a ver qué fue lo que pasó. Y yo me acercaba al tutor, claro, con mucho respeto, porque es que a veces cuando se tienen cargos directivos, por ejemplo, yo creo que ustedes ya lo han vivido, hay personas, por ejemplo, que no se miden para hablar, hay personas que tienen cargos directivos y a veces hablan como se venga, y resulta que los que están, muchas veces ellos creen que por actuar de esa manera o de esa forma de decir las cosas, están ganando respeto, pero antes por el contrario están demostrando todo lo contrario, de que, de que les falta habilidad y les falta capacidad comunicativa para dirigirse a sus empleados. Entonces, la comunicación asertiva, muchachos, se ha Profe, convertido... perdón. Sí, bien pueda. Una chica escribió por el grupo, Diana, que si la pueden aceptar. Pero venga, pero aquí no la he sentido. ¿Ustedes vieron si llegó alguien? Ay, sí llegó, Diana Carolina. Ya. Diana Carolina, bienvenida. Ya la recibimos. Diana ya entró. Diana Carolina. Sí llegó. Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, Sí, señor. Claro. Bueno, entonces continúo. Ahora vamos a ver si Dianita entró, pero yo ya le di entrada. Entonces,
Actualmente, ¿quién lo creyera? La comunicación asertiva se ha convertido en una estrategia trascendental en la vida cotidiana y marca la diferencia de la vida de las personas en la parte empresarial. Miren, por ejemplo, yo les contaba, yo he sido seleccionador de personal para Toast Management, que es una empresa de Bogotá, que buscan muchos ejecutivos de alta gerencia para esta zona. Y, por ejemplo, lo primero que le envían a uno es unos requisitos. Y siempre el que viene es, don Carlos, por favor, nos evalúa la comunicación asertiva y la fluidez verbal. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando uno está haciendo preguntas, eh, tiene que tratar de que hay personas que, por ejemplo, en su ego manejan respuestas muy contundentes y de pronto muy cortantes, y entonces me toca decirle, te voy a pedir un favor con todo respeto, ¿me puedes ampliar la respuesta de lo que te he preguntado? Y entonces hay personas que a veces en ese momento, en vez de llenarse de confianza, por eso no me gusta hacerlas, se llenan de susto, les da miedo, temor. Y hay algunos que son muy fronteros, le dicen a uno, es que me he equivocado en algo, entonces yo les digo, no, vas bien. O a veces, por ejemplo, lo van a ver que muchas veces en la comunicación no verbal, solamente con ver la forma de la cara, los gestos y todo esto, entonces uno se da cuenta que la persona de pronto está incómoda respondiendo lo que en ese momento se le está preguntando. Entonces hay que tratar que en medio de la asertividad haya como si se puede decir así, una conexión total de lo que estoy diciendo con mi voz y cómo manejo yo la parte no verbal, o sea, por ejemplo, en este caso, las manos, los gestos, así. Por ejemplo, a veces en una empresa se da una orden y uno llama a determinada persona y se le da la orden. Y la persona llega y hace un gesto como que no le gustó que le hubieran dado esa orden. Eso da opción, ¿para qué? Para que de pronto a la persona le envíen un memorando de llamada de atención, sencillamente por eso. Y a veces, por ejemplo, se encuentra uno con personas, compañeros laboralmente, dicen, no, es que a mí no me entienden, es que eso es una forma mía de yo actuar. Entonces yo le digo, pero va a tener que poner mucho cuidado con esos, porque en ese momento, cuando se le dio la orden, usted demostró que no estaba de acuerdo. Entonces, dentro de la comunicación asertiva, con toda seguridad, una persona que es asertiva y que sabe emplear bien esta comunicación, tendrá una vida más tranquila y más satisfactoria. ¿Por qué? Entre otras cosas. Primero, tiene más probabilidades de éxito con las relaciones interpersonales. Es más, yo, por ejemplo, aquí a Pedro, a Candamil, que ya los he tenido en clase, a Joanita, que ya la he tenido, son personas, a Bridger, Alejandra, son personas que son, cuando yo hablo con ellas, son personas que son muy abiertas. Y yo creo de pronto que ustedes tienen esa facilidad para ser amigos. A veces, por ejemplo, hay personas que no amanecen en su día y son un poco serias, y entonces uno, como ya las conoce, algo le pasó y uno puede preguntar. Igualmente, entre esas cosas está aumentar las expectativas de que los mensajes transmitidos sean totalmente entendidos y aceptados. O sea, cuando usted es claro en esa comunicación que transmite, téngalo por seguro, si usted tiene personal a cargo, nadie va a volver a preguntar, por favor, me repite lo que pasó. También desarrolla una personalidad atractiva. Eso es muy chévere. ¿Por qué? Porque uno se vuelve como no el centro de atención, pero sí, por ejemplo, hombre, ¿usted qué piensa sobre esto? Nos gustaría que ustedes nos hablaran sobre esto. Yo, por ejemplo, todos los días trato de ser muy coherente en mi forma de vivir y también de expresar mis cosas, porque eso le permite a uno abrir posibilidades, campos de acción dentro de la misma parte laboral y dentro de la misma sociedad.
Igualmente juega un papel al yo gano, tú ganas. Cuando yo transmito bien una información, yo estoy ganando y tú también estás ganando. Y otra cosa muy importante es hablar con propiedad y con efectividad. Entonces, y aquí en el cuadrito que les coloqué viene la cortesía, ser conciso, la información es completa, correcta, coherente, concreta y lo último es muy claro. Entonces, eso hace parte de esa comunicación asertiva y tenemos que tenerla muy en cuenta en el momento de comunicar o decir algo. Por ejemplo, María Camila, que está con nosotros, que estuvo de candidata a Risaralda, de la señorita Risaralda, por ejemplo, una de las cosas que más se trabaja con las reinas de belleza, porque ustedes saben, y Camila me va a perdonar que de pronto hable con esto, pero usted sabe que es cierto. Por ejemplo, por ahí hay unos videos que circulan de las cosas que a veces contestan las reinas de belleza. Les voy a mandar una que me llegó esta semana de la reina que le preguntaron que dónde se da el tinto. O sea, le estaban preguntando que en qué región se da el tinto. Y ella contestó que los tintos se dan en velorios, se dan en cafeterías, se dan, o sea, a veces la persona no se ubica en el contexto de lo que realmente tiene que responder. Entonces, son cosas que pasan y, por ejemplo, es muy importante contar también con la cultura general de la persona. Ustedes, por ejemplo, ya tienen un proceso de 8 o 9 semestres algunos y entonces ya me imagino que hablan con mucha propiedad de algunos temas que tienen que ver con la administración. Hay una cosa que es muy importante, la asertividad en el mundo laboral. El mundo laboral presenta una gama innumerable de retos e interacciones sociales. La asertividad es una herramienta básica, hoy por hoy en el siglo XXI es fundamental, que nos permite que desafiar diversas situaciones que se presentan en los trabajos. Es una presentación respetuosa, educada y justa de nuestros deberes, de nuestros derechos, de nuestros sentimientos e ideas ante los demás. Yo, por ejemplo, cuando no estoy de acuerdo con algo, yo sencillamente cuando estoy en un auditorio levanto la mano y eso sí, con mucho respeto y de una manera educada. Es más, a veces me coloco de pie, doy a entender que no estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque uno no debe olvidar el papel que nos corresponde dentro de ese esquema laboral. Por ejemplo, llamar la atención. Por eso se llama prepráctica empresarial. ¿Por qué? Porque estamos como preparando el camino al cual ustedes se van a enfrentar en la vida laboral. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, están esperando terminar la carrera porque o tienen una oferta dentro de la misma empresa o otros se van a dedicar a tener su propia empresa o otros, por ejemplo, están esperando para presentar su hoja de vida a otra gran compañía. Y en una compañía, lo primero que les van a mirar después de la presentación personal va a ser la forma como usted se comunica, la forma como usted llega a los demás, cómo es su asertividad, o sea, cómo es esa parte del convencimiento suyo para llegar a los demás. Una persona satisfecha con su trabajo es aquella que es capaz de pasar las fronteras de la ira, del enojo, del desánimo y la desmotivación ante las frustraciones vividas en el ambiente laboral. Miren, yo aprendí una cosa. Yo recuerdo, yo creo que les conté a ustedes lo que había vivido yo muy joven, cuando una vez me trataron de inepto, incapaz, me dijeron que yo no tenía las capacidades para yo entrar a estudiar al SENA. Y resulta que yo llegué muy triste a mi casa. Mi mamá lo único que me dijo es, espere que llegue su papá y le cuenta. Y entonces, como mi papá todo lo arreglaba era por las buenas, ya me entenderán ustedes cómo es por las buenas, yo le voy a contar a mi papá para que mi papá vaya y le pegue una vaciada a ese que me entrevistó. Y resulta que cuando mi padre llegó, me contestó de esta manera, no te preocupes,
no te preocupes. Sigue preparándote y mejorando como persona, porque debes de aprender que arrieros somos y en el camino nos los encontramos. Y dije, ¿qué fue lo que me quiso decir mi papá con eso? Pues les cuento, a los 9 años completicos, una vez estaba yo sentado en la empresa, yo era el gerente general, y me llamó el presidente de la junta directiva, don Carlos, necesitamos en este momento contratar el nuevo director de ventas de la empresa. Y ahí le mando 10 hojas de vida. Pero todo me imaginé que tenía una secretaria que llamaba María Ensueño. Le dije, María Ensueño, clasifíqueme esas hojas de vida por experiencia y me deja el de mayor experiencia para el final. Y cuando ella ya me dijo, don Carlos, ya las tengo listas, entonces yo le dije, tráiganlas y las revisamos. Cuando empezamos a revisarlas, la última, ríanse ustedes de quién era la última hoja de vida, del que El me había insulto. entrevistado en el centro. O sea, del doctor, no le voy a decir el nombre, aunque estoy autorizado para decirlo, pero de una persona muy prestante en la ciudad, que fue el gerente de esa empresa. Pues que yo hice en ese momento, como tratar de hacer la misma entrevista que él en su momento me había hecho. Y recuerdo que cuando él terminó de manera eficiente de contarme todo, le dije, hombre, doctor, qué pena con usted, pero qué pesar de usted ser tan inepto, tan falto de coherencia, tan poco profesional. Y cuando fui a decir la otra palabra, se paró casi, me pega y me dice, usted me hace el favor y me respeta. Y yo le dije, eso le debía haber yo contestado a usted hace 9 años, por favor, el que me tiene que respetar es usted, siéntese, por favor. Y cuando ya se sentó, le dije, doctor, bienvenido a la empresa. Usted a partir de hoy es mi compañero de trabajo. Espectacular. Y él ya pues es una persona que ya es un poco mayor que yo. Y él cuenta como esa experiencia que él vivió en la vida laboral, porque nadie es más que nadie. Y yo digo que a veces las oportunidades hay que darles, pero por ejemplo en el mundo laboral esa asertividad uno tiene que ser muy conciso y de pronto dejar a un lado problemas personales. Ustedes han visto que en las empresas hay unos letreros que dicen que cuando llegue a la empresa, por favor deje sus problemas personales en casa. Entonces es muy importante que uno, de pronto si está desmotivado, desanimado, con rabia, con enojo, eso no lo lleve a la parte laboral, porque eso le va a traer a uno problemas. Entonces, y esas frustraciones vividas a veces en el ambiente laboral, a veces son perjudiciales. Entonces, hay que aprender a tomar iniciativa y a ejercer su influencia personal sobre aquellos aspectos que le provocan desagrado en su trabajo y que a pesar de ello, por ejemplo, no deja que le afecte su desarrollo cognitivo. Les cuento que hace poco también me tocó un caso, estaba yo en mi casa, aquí en mi casa, cuando me sonó el celular, cuando una niña muy educada, don Carlos López, sí señor, permítame un momentico que le va a hablar mi jefe. Y le dije, ¿de dónde me llaman? Y entonces me dijeron de la empresa que me llaman. Entonces me dijeron, don Carlos, buenas tardes, le habla Juliano de tal, de la empresa tal, yo soy el gerente de la compañía. Me lo recomendaron y me gustaría tener una conversación con usted. Entonces yo pues como un poco impresionado. Freddy Alejandro Ladino, buenas noches. Entonces yo un poco como impresionado le dije, pero yo no he mandado hoja de vida. Y me dijo, no es para eso. Es que me hablaron muy bien de usted. Y Profe, buenas necesito, noches, profe. hola, buenas noches. ¿Cómo Qué estás, pena la Freddy hora. Alejandro? Profe, qué pena la hora Bienvenido. para usted. Yo No, trabajo tranquilo, tranquilo. Lo lejos de importante acá fue que llegó. y lejos de acá y Bueno, fuera de eso los trancones están impresionantes para llegar a la no, casa. yo llegué hoy también aquí pidiendo pista. Uf, Envié el link de acceso casi sobre las 6:30 de la tarde.
Ah, bueno, Y don Carlos. muchachos, y les cuento, estoy aquí contando una experiencia de lo que es, hoy estamos hablando de la comunicación asertiva. Y recuerdo que yo fui a esa empresa, me senté al frente de él y él empezó a contar. Y después de una hora, durante una hora y media lo escuché. Si le interrumpí una, dos o tres veces, no fue más. Y cuando terminó, le dije, ¿y cuál es el problema? Entonces me dijo, ¿usted cómo me ve? Y yo le dije, la solución la tiene usted en sus manos. Tiene que controlar su temperamento. Y resulta que en esa hora y media lo único que hizo, yo lo único que hice fue escucharlo. Y él sencillamente colocó sobre la mesa todas las situaciones que lo tenían totalmente estresado y deprimido. Cuando terminé, me dijo, qué pena, don Carlos, una hora y media estoy hablando conmigo y no le he invitado a un tinto. Y yo le dije, bueno, tomémonos el tinto antes de irnos. Y llamó a la secretaria. Y en el momento en que la secretaria entró, él se paró y me dijo, don Carlos, ¿usted me puede regalar un abrazo? Y yo le dije, claro, yo le doy un abrazo. Y la secretaria me miró. Y yo vi el gesto que hizo la secretaria, como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo lo abracé, la secretaria me trajo el tinto. Y cuando yo salí de la charla, que me despedí de la secretaria, me dijo, usted ha hecho algo que nosotros como empleados pensamos que ese señor nunca hace. ¿Y usted qué fue lo que hizo? Y yo le dije, escuchar, hay que aprender a escuchar a las personas. Entonces, hay que aprender a concentrar esos esfuerzos y dar posibles soluciones a todos esos problemas que se presentan tipo laboral. Miren, ustedes 11 no son psicólogos, y creo que ya les había preguntado dentro de hace 8 días, pero no faltará el día que alguna amiga, un amigo, un compañero de trabajo, un hermano, una hermana, el novio, le pida a usted un consejo de vida. Entonces usted le va a decir, no, 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 yo consejos de vida no doy. Búsquese un profesional. No. ¿Quién más conoce mejor a los amigos que uno mismo? ¿No? Nosotros. Entonces lo que tenemos que aprender es eso, a ser muy asertivo en todo lo que comunicamos, aprender a decir las cosas, aprender a no herir sentimientos, aprender a mirar el lado bueno de la vida. Y cuando esas cosas ocurren, entonces yo sé que ustedes van a lograr mucho. Aquí hay dos ejemplos de comunicación asertiva y no asertiva. En el ejemplo número 1, ustedes lo vieron, que esto está en el texto, dice comunicación asertiva. Buenos días, doctor. Me es completamente, mire la primera palabra, imposible. Imposible. Uno lo puede decir, acentuar la palabra imposible de que el jefe vea que es imposible. Entregar el informe de gestión a tiempo. La situación es que tengo 3 informes financieros retrasados y además tengo que viajar fuera de la ciudad y no alcanzo a terminarlos. Así que, por favor, deme un espacio prudente para que yo pueda entregarle los informes completos. No se solicitaría si no fuera algo completamente excepcional. Como usted lo dijo, haciendo referencia a esas 3 palabras, imposible, deme, excepcional, lo más seguro es que el jefe o el gerente lo va a entender. ¿Qué pasa con una comunicación no asertiva? Llega el empleado y dice, buenos días, doctor. Si usted viera, no sé si podré entregarle el informe de gestión que usted me solicitó. Es que tengo tantas cosas para hacer y yo creo que no tengo tiempo. Ojalá pudiera, pero no puedo, no puedo. Le repito, no puedo y voy a intentarlo, pero podría, pero se me ha complicado. Y por eso le pido que por favor, si no le molesta, me permita entregar el informe un poco más tarde. ¿Qué le va a contestar el jefe? Le va a contestar. Ahí su comunicación no fue tan asertiva como la primera. Entonces, pero ¿cómo así?
¿Cómo así que usted tiene muchas cosas para hacer? Mire que el de arriba le hace hincapié a él que tiene 3 informes financieros retrasados y que tiene que viajar fuera de la ciudad. Pero este aquí sencillamente en la comunicación asertiva solamente se dedica a transmitir un mensaje donde le dices que no tengo tiempo. En cambio, en mi primera información sí le explica por qué está acosado de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene unos trabajos atrasados y además de eso tiene que viajar fuera de la ciudad por compromisos de tipo laboral. El gerente va a decir, bien pueda, vaya hermano, tranquilo, y termine sus cosas y hablamos luego. Pero en el segundo, como le está diciendo, es que tengo muchas cosas para hacer, le está demostrando como si fuera incapacidad pues de tipo laboral, no incapacidad de enfermedad o alguna cosa, sino la falta de gestión. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Vamos a empezar a hablar de la comunicación verbal y no verbal. Quiero como frenar un momentico. A ver, voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir y voy a frenar. ¿Qué piensan ustedes de lo que he estado hablando? Los quiero escuchar. Sandrita, María Camila, Joan, Freddy, Miquel Alejandra, Candamil, Paula Andrea. Profe, no, que es muy cierto, muchas veces en las empresas se ve mucho, por ejemplo, pues yo trabajo con mi papá en la empresa y realmente pues el tema de la comunicación es algo complejo porque hemos tenido pues diferentes dificultades con eso. Y es verdad lo que usted dice del tema de que la comunicación asertiva es entender muy bien el mensaje, porque mire que, por ejemplo, ese último ejemplo que usted puso es exactamente lo mismo, pero yo como, por ejemplo, uno como jefe, uno le llegan a uno con una excusa como la que en el ejemplo 2 y uno dice, este man no sabe que ni siquiera cuál es el tiempo que tiene, o sea, no sabe gestionar, como se dice, no sabe gestionar el tiempo. Y mire como unas palabras simplemente bien acomodadas y una forma tal vez de escribir y hacer entender de una manera como si se más asertiva, puede cambiar completamente un mensaje. Y muchas veces los problemas, por ejemplo, que yo identificaba, ¿cierto? Que los problemas muchas veces que nosotros teníamos en la empresa eran palabras, ni siquiera son como lo veíamos aquí, escritos completos, sino simplemente palabras que tienen un significado diferente a la hora de juntarlas con otras. Por ejemplo, imposible, a decir no tengo tiempo. Entonces, mire, eso es una palabrita nomás, pero cambia completamente un mensaje. Entonces, cuando yo entraba a analizar eso, justamente lo que usted está hablando y los anteriores ejemplos, me doy cuenta de que sí, que hay palabras, y yo lo veo dentro, por ejemplo, donde yo trabajo, que hay palabritas que uno muchas veces dice que tal vez la persona que las escucha no las escucha tan asertivamente, sino que puede interpretar otra cosa. De pasar a interpretar que tiene mucho trabajo y que en realidad no puede, a una persona que en realidad no sabe gestionar el tiempo, ¿cómo cambia un mensaje que es exactamente el mismo? Simplemente por cómo redactarlo. Muy bien, Steven. Y eso es muy normal. A veces, por ejemplo, hay jefes que a mí me ha pasado que entregan 2 o 3 órdenes y resulta que uno no ha terminado de hacer las órdenes que dio cuando llega una cuarta. Uno de una manera muy respetuosa decirle, estoy terminando de hacer los informes de lo que me pidió de manera puntual anteriormente y continúo con este último informe. O sea, uno tiene que ser muy claro, porque en la medida a veces, por ejemplo, las personas se llenan de trabajo porque empieza el jefe a mandarle, a mandarle, a mandarle, a mandarle, a mandarle, y él cree que es que usted está haciendo todo, pero si usted se queda callado, no, uno también tiene que tratar de comunicar las cosas, cómo se siente. De pronto en algún momento se puede haber agobiado, cansado, y esas cosas pueden producir estrés. Joan, cuéntamelo. Muchas gracias, Steven. Bueno, profe, yo quiero hacer énfasis ahí con el tema de la comunicación también asertiva. Y por ejemplo, ayer que yo estaba en una auditoría externa, pues había un compañero que estaba sustentando su proceso y él pues hablaba muy técnicamente como tal, pero ya la auditora, después de que mi compañero terminó de sustentar, ella le decía que le iba a hacer una oportunidad de mejora. Tal vez de pronto porque él en el momento de haber sustentado su proceso, pues con las mejores palabras y pues la mejor expresión, ella no supo interpretar lo que él decía, y más como estábamos en una auditoría por TICS, entonces eso también es complejo, ya que no es lo mismo pues uno decir una palabra
por tics a decirla personalmente, porque lo que usted decía ahora, uno, digamos, personalmente, uno puede identificar las facetas de la persona y cómo se siente al momento de interpretar una palabra o interpretar de pronto un motivo o algo que quiera expresar. Entonces, de pronto, eso fue lo que en su momento la auditora quiso como querer interpretar. O sea, no fue algo malo, pero fue como esa oportunidad que ella vio ahí para decirle, fulanito, esto está bien, pero me gustaría pues como que mejoraras esto porque pues siento que no te estás expresando de la mejor manera. Pero cuando yo, por ejemplo, desde mi punto de vista lo vi que lo interpretó bien el compañero y pues de Es eso se muy trata también ese importante. tema. Sí, Joan, eso es muy importante. Por ejemplo, las palabras técnicas, los tecnicismos, hay que tener mucho cuidado con esas palabras porque uno puede incomodar. Y en el caso tuyo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que a uno le pueden llamar la atención y decirle, hombre, mucho cuidado con lo que está diciendo, porque no está siendo muy asertivo en su comunicación. Lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, lo que yo les decía, el manejo del ego les sube el ego muy alto. Y hay personas que no les gusta que uno, por ejemplo, miren, me pasó una cosa bien, pero bien curiosa. Estaba yo de coordinador y un día recibí una llamada. Un señor furioso, pero furioso, un gerente de una empresa. Me dijo, ¿usted es el doctor Carlos Humberto López? Y le dije, sí, pues, ¿con quién tengo el gusto? Y me dijo, con Julano de tal, de la empresa tal y tal. Estoy muy molesto. Y le, ¿qué le pasó? Cuénteme. Tranquilo, a ver, yo lo escucho. Venga, don Carlos, ¿ustedes por qué tienen que enseñarle a los estudiantes en la universidad derecho laboral? Y yo les dije, ¿y cómo así? ¿Por qué tenemos? Porque hace parte del pensum académico. No, pero que es muy maluco, que es que vea, que es que yo aquí internamente tengo problemas con unos estudiantes de ahí, aquí en la empresa hay varios estudiando allá y resulta que hay tres como que ya vieron derecho laboral y llegaron y me pidieron una reunión y yo los atendí y resulta que me he dado cuenta que es que ellos, y yo le dije, ah, eso sí, no tengo la culpa. El problema es que cuando la gente empieza, por ejemplo, ustedes, el paso por la universidad es abrirle a uno los ojos de muchas cosas que pasan. ¿En qué? En ese diario profesional, en ese diario, aquí llegó Sandra, ¿qué pasó? Sandrita no había llegado, sí. Entonces, es muy berraco. ¿Por qué? Porque esos muchachos sencillamente vieron la materia con el doctor Steven Marín, aprendieron, porque yo sé que aprenden mucho de derecho laboral, y sencillamente vieron que en su contrato de trabajo algo no cuadraba y se sentaron con el gerente a hablar y al gerente no le gustó. Y entonces lo único que tuvo fue llegar y llamar a la universidad. No, es que aquí hay que hablar de todo. Yo soy uno, por ejemplo, que en la parte universitaria trato de hacer los conversatorios y miren que esta materia es así, o sea, los voy llevando, porque qué tal, o sea, de pronto que fueron, no, esto no es una clase de español, les estoy diciendo, a futuro, ustedes como futuros profesionales tienen que aprender a ser muy asertivos en su comunicación. Y ahora 8 días veíamos la importancia que tiene la comunicación organizacional entre todos los departamentos que forman una empresa. Entonces, lo que dice Joan, claro, hay personas que en su momento uno tiene que llamarle la atención, decirle, ven, mucho cuidado. Pero es que, porque es que muchas veces hay que es lo que los ofende a ellos, que él es el jefe y de pronto uno puede ser uno de su grupo de trabajo. Y por ejemplo, yo me he encontrado con eso. Hay unos que, por ejemplo, yo, por ejemplo, a mí me llamaron muchas veces la atención por coordinador, por ser coordinador. Yo lo aceptaba. Listo, hay que corregir. Pero uno tiene que corregir, es que uno tiene las herramientas para corregir. Pero eso sí, corrija y vuelva y sea muy claro en lo que transmite. Pero no le dé rabia, sencillamente asuma las cosas con naturalidad
y si está equivocado o si se equivocó, utilizó palabras muy técnicas. A veces, por ejemplo, cuando se dan charlas por ahí de administración, hay unos que llegan unos superdotados y empiezan a hablar de una terminología en inglés tan horrible que uno sencillamente le dice, venga, le puedo pedir un favor y me explica cuál es el significado de esa palabra que acabo de decir. Ah, ¿verdad que no estoy en Colombia, estoy en Colombia? Y entonces le explican a uno. Pero uno no puede ser ajeno a esas situaciones. Me parece que lo que han dicho Steven y Joan Sánchez son dos cosas muy particulares dentro de esa comunicación asertiva. ¿Quién más me quiere participar? Pedro Elías, María Camila, Profe, yo, Señora. Diana Bustamante. Profe, Hola, no, Diana, pues, cuéntame. no sé, por experiencia laboral, yo considero que la comunicación asertiva, pues, es lo mejor que una persona puede tener, profe. Me ha pasado muchas Sí, veces en la compañía donde laboro, pues, que hay mucha parte de ingeniería. Entonces, pues, en muchas ocasiones hay inconvenientes y como nosotros somos compras, un área de apoyo en la compañía y pues, como se dice, somos el último eslabón en la cadena y casi todo llega incendiado. Entonces, sí, pues me he encontrado en casos donde los ingenieros pues me llaman pues cuando estábamos en las oficinas, o sea, llegaban súper groseros, nos saludaban, entonces pues nada, digamos que la recepción mía era buenos días, ¿cómo está ingeniero? Claro que sí, venga, le colaboro y de inmediato esa marea con la que llegaban bajaba simplemente por el hecho de yo ser cordial y saludarlos. Entonces yo creo que eso pues sirve mucho pues porque hasta los abogados pues se sienten apenados porque imagínense, o sea, con una ingeniería y unos cargos tan altos y pierden como tal lo que es el cordial saludo, que yo creo que eso a nadie le debería faltar, ¿cierto? Para toda comunicación, entonces pues yo creo que ese tema de la comunicación es muy, no sé, sobresale en toda comunicación, sea, ¿cómo se dice? Siempre, así esté como la marea alta, baja, o sea, siempre la comunicación, yo pensaría que va a ser como el top, que siempre va a estar ahí como al frente de todo, profe. No muy sé. bien, Profe, Diana, por ese aporte. Me parece que es un aporte muy sano y hace parte de lo que yo estaba diciendo ahora. Por ejemplo, hay gente que es muy llevada de su ego y ni siquiera llegan a una recepción y no saludan. Y entonces a uno que le toca decirle, caballero, buenos días, ¿en qué le puedo servir? O sea, cuando él llega hablando, primero preguntando por cualquier cosa, uno le dice, muy buenos días, cuénteme. Y lo que dice Diana, los aterriza a uno, los pone como en su lugar. Uy, qué pena, señorita. Sí, buenos días, es que vengo un poquito alterado. Por ejemplo, eso se presenta mucho en atención al cliente, cuando uno tiene que atender, por ejemplo, PQRs o reclamaciones de las personas. Las personas, yo no sé por qué pierden el control de sí mismos y sencillamente llegan con dos piedras en la mano y entonces todo este tema de la cortesía, de la amabilidad, de la humildad, todo eso se pierde y la gente, y yo les digo, y lo peor que hay es uno hacerle entender a una persona que está equivocada. ¿Cómo se sienten? Uy, qué pena, señor. Uy, usted me dio la solución. Por ejemplo, a mi oficina a veces llegaban estudiantes muy bravos por X o Y motivo. Y yo, venga, tranquilo, venga, bajémosle un poquito al cuento y cuénteme bien qué fue lo que pasó. Y damos la solución y dicen, uy, qué pena, don Carlos, yo. Sencillamente hay que buscarle salida a las cosas. Porque cuando hay asertividad, hay una buena comunicación. ¿Qué es lo que se quiere dar? Solución al problema. Bueno, María Camila, por ahí abrió el micrófono. Cuénteme, María Camila. Sí, profe, pues muchas veces yo en algún momento llegué a trabajar en un call center que se llama Atento, que yo creo que muchísima gente ha pasado por ahí. Sí. Y una vez me llamó una señora de Bogotá y nada más con escucharme el acento, la señora me dijo que era que ella quería que la atendiera alguien de Bogotá. Entonces ella hacía mucho hincapié que dónde estaba ubicada yo, que si yo era de Medellín y yo le decía que no, que yo era de otra parte pero que no era de allá.
que porque los rolos eran los únicos pilos, que no sé qué, entonces la señora fue muy grosera. Y otra vez me tocó otra señora de la costa, y la señora me insultó, o sea, me dijo hasta de que me iba a morir, me trató con unas palabras muy feas. Y uno era como que, ay, no, ¿yo cómo hago? De verdad que era un poquito complicada esa parte. Admiro mucho a las personas que trabajan en eso porque aprenden a manejar mucho y a controlar a las demás personas en sus emociones. En sus emociones y en sus temperamentos, María Camila. Y aquí que se presenta un problema que, por ejemplo, a nosotros los paisas a veces nos tienen con mucha joya en Bogotá, los costeños también, porque nosotros decimos las cosas como son. Si hay algo que nos caracteriza es que somos muy directos y muy honestos. Y de pronto decimos las cosas y como dice, caiga el guante al que se lo chante, de malas, hermano. Y esto es así. Entonces, a veces la gente y eso, y esa guerra de culturas se ve mucho, de tradiciones. Ah, es que ustedes los países, pero es que qué pereza, no, 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 no. Y el problema, por ejemplo, uno siente en Bogotá. Cuando no a Bogotá, los rolos no, para nosotros, para los rolos no son muy bienvenidos. Entonces, ese es otro tema que tenemos que manejar mucho, lo de la cultura. Por ejemplo, uno con tener un trabajador de la costa, son muy manipuladores. A mí una vez me decían, don Carlos, ¿es mejor manejar hombres o mujeres? Y yo digo, pues a veces es mejor manejar mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es sumisa, es honesta, es trabajadora, es juiciosa. En cambio, el hombre muchas veces saca patrañas y cosas, muchas veces para justificar a veces los bajos rendimientos. A ustedes después les va a tocar eso cuando ya estén ejerciendo su carrera profesional, donde uno tiene que tratar de sacar rendimientos y niveles, por ejemplo, laborales, y uno decir, ¿quién me estará fallando en el proceso productivo? Y usted dice, es que fulano de tal. ¿Cómo así? Miremos a ver. Entonces uno se sienta con el jefe personal y resulta que analiza el caso de, venga, pero es que él ha estado faltando todos los lunes. ¿Y qué pasó estos sábados que tampoco vino? No, hay que mandarle un memo. Y a veces manda uno el memo y la persona se descompensa, va, lo trata usted mal, me parece injusto que me hubieran mandado ese memo, es una falta de respeto. Son situaciones que se presentan, pero a veces uno, por ejemplo, en el ámbito laboral, en la administración laboral, tiene que ser muy, muy, muy controlado. Pedro Elías, cuéntamelo. Profe, y creo que también es muy importante como no igualarse a esos problemas, ¿sí me entiende? Por ejemplo, si una Sí. persona llega alterada, uno no llega a responderle también maluco, porque imagínese nomás cómo se vuelve. Digo que uno con rabias nunca va a llegar a una solución. Digo que lo mejor es como tranquilizar y ya después ver la solución, pues cómo dar la solución, ¿sí me entiende? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro Elías. Uno tiene que guardar distancias. Eso se llama guardar distancias. Usted es el jefe. Venga, le voy a pedir un favor. Cuando esté más tranquilo, hablamos. En este momento tú no estás tranquilo. Y veo que estás actuando de una manera que para mí la desconozco. Entonces, cálmate. Si te puedes calmar, hablamos. Y si no, después te atiendo. Yo estoy muy ocupado en este momento, pues, para escuchar. Por ejemplo, cuando llegan a colocar quejas, uno tiene que pararse, como dicen en la radio. Paulita, cuéntamelo. Gracias, Pedro. Profe, respecto a lo que decía Pedro Elías, es verdad. O sea, primero la comunicación asertiva y luego como conservar la calma. A mí me pasó un caso de que pues me solicitaron un certificado, yo lo hice, pero fue a reclamarlo otra persona. La persona que lo reclamó vio que no era lo que le había pedido. Yo le dije, pues muy respetuosamente, yo le dije, venga, le muestro, mire, yo anoté acá, este fue el certificado que me pidieron. No, que yo lo necesitaba para esto, que yo no sé qué, como a María Camila, me dijeron de que me iba a morir. Bueno, ese señor salió furioso, mejor dicho. Por allá del parqueadero se devolvió. Me dijo, no, necesito que me haga ese certificado, así, así, así.
Y yo le dije, tranquilo, listo, yo se lo hago para tal día, no hay problema. Bueno, profe, el día que él fue por el certificado ya se lo había hecho como él lo necesitaba. Y ese señor siguió, pero súper formal conmigo. Ya cada que va a la oficina, me saluda, cada que nos encontramos súper formal y ya, pero yo creo que fue eso, lo que dice Pedro, no, como no igualarse o no ponerse en el tono que ellos están. Yo simplemente me quedé calmada, yo le dije, no señor, esto es lo que me pidieron a mí, mire, acá está. Bueno, fue un error de comunicación tal vez y listo, pero profe, el señor siguió súper, súper formal. Qué buen ejemplo, Paulita, porque en los colegios hay personas que tienen matriculados a sus hijos y sencillamente por el derecho de que creen que tiene dinero, entonces llegan a arrasar con todo. Y uno tiene que hacerlos caer en cuenta que también las normas se cumplen porque es que estoy en la empresa, estamos en el colegio, esto es una empresa y usted no puede venir pues aquí de pronto. Y eso pasa mucho. Miren, por ejemplo, otro problema que tuve yo en la universidad y se los cuento. Me llamaban a veces a pedirme informes de ustedes los estudiantes. Y con Viviana, con la doctora Viviana, habíamos sido muy claros. No se puede entregar información sino al estudiante. ¿Por qué? Porque estábamos violando el habeas data. Entonces a veces me llama, ay, es que yo soy la mamá de Pedro Elías. Por ejemplo, estoy colocando un ejemplo. No, la mamá de Pedro Elías nunca me llamó. Pero es que habla la mamá de Pedro Elías y yo quiero ver cómo va el... Señora, qué pena, pero es que Pedro Elías ya tiene 22 años y yo no le puedo entregar información porque estaría violando el habeas data. Ay, pero es que él no se va a dar cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Dios mío, sí. Como son las mamás a veces desafadas, llega el pobre Pedro Elías a la casa y la mamá lo recibe con, contame cómo vas en la universidad, vos que es que no volviste, vos qué tal cosa. Entonces, miren ustedes lo peligroso que a veces, por ejemplo, es eso de que cuando violamos o violentamos esas normas que tenemos en la empresa, no, tenemos que decirle, qué pena, pero no le puedo entregar información. Bueno, usted como coordinador me puede contar más o menos cómo va. Yo lo único que le decía era, él va bien. Ah, pero entonces él va a la universidad. Señora, va bien. Si le estoy diciendo que va bien, es porque está viniendo a la universidad. Entonces, no más, no le puedo contestar más. Y a veces la gente se colocaba en ese cuento. Y también me pasó casos desagradables donde a veces me preguntaban por estudiantes que lastimosamente nunca se matricularon. Entonces yo le decía, señora, yo no le puedo responder a la pregunta porque no se la pregunta a él. No, pero es que yo solamente necesito saber cómo va él. No, yo no le puedo responder esa pregunta. Profe, por algo le preguntaban, de pronto no confiaban ni en el propio hijo. No, sino que muchas veces a los papás le daban para la universidad y el chino no iba a matricularse. Eso, y no crean que me ha pasado en la Remington, me pasó en la Andina cantidad de veces muchachitas de pueblos que les mandaban la plata para enfermería y ¿verdad que la niña se gradúa el otro mes? Ay, señora, yo no le puedo contestar eso. Y yo sabía que la estudiante se había retirado desde el tercer semestre. Y entonces, ¿qué estaba haciendo la plata que le mandaban mensualmente para mantenimiento y todo? Es tenaz, vuelvo y les digo, yo a ustedes la responsabilidad que tienen a futuro como profesionales es una cosa dura. ¿Alguno de los que estamos aquí reunidos tiene personal a cargo? Sí, profe. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Freddy. ¿Quién dijo yo? Freddy Alejandro. Sí, profe. ¿Y cuántas Porque, personas tienes a cargo? yo, 5. ¿Y cómo es la relación con ellos? Bueno, vuelvo y les digo, es bastante complejo. Y por eso es muy importante entonces lo que estamos viendo en el módulo, aprender y uno comprometerse con todo este proceso de lo que tiene que ver la comunicación asertiva. Bueno, voy a continuar.
porque ya, ay, son las 7:44, Dios mío. Pero bueno, aquí vamos bien. Entonces, ¿qué es eso de la comunicación verbal y no verbal? El término comunicación Juan nos Carlos, qué remite al pena, es que, proceso es que de... se me fue el internet. Y cuando usted me ¿Cómo, habló y en cómo? ese momento, que qué pena con usted, es que se me cayó el internet en ese momento aquí en la casa y me conecté los datos y por eso estaba como acordando de la señal. Ah, no, tranquilo, ¿Qué me, Freddy qué me Alejandro, estaba no. preguntando, don Carlos? No, la pregunta que le estaba haciendo era que cuántas personas tenía a cargo y cómo es la relación con ellos, cómo es tu comunicación con ellos. Bueno, profe, yo le quiero como contar, digamos, dos anécdotas. En ese momento en la empresa que estoy trabajando, llevo una semana laborando como coordinador Sí, logístico, ¿sí? Una empresa pues que distribuye el licor acá en Caldas, ya. la empresa autorizada. Y ahí en ese momento hay 20, tengo a cargo 20, como 23 personas, ¿sí? Resulta que llegué porque hay un jefe de bodega, pero es muy buen trabajador, sabe muchísimo del tema, lleva muchísimo tiempo, pero la comunicación es muy, muy mala. Por ejemplo, o sea, me han contado muchísimo que no, que ojalá veas que tengo este problema con esto, es que mira, entonces creo que esa empresa entrega pues obviamente productos TAT, de licor, y resulta que trabajan, entran a las 6 de la mañana y son las 7 8 de la noche y están proyectados volteando y entregando pues lo que es pedidos. Sí. Entonces, por ejemplo, la comunicación con el que era el jefe de bodega, porque cuando eso no había coordinador logístico, era muy mala. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ellos necesitaban descansar, él no miraba más allá de cómo los podía rotar, cómo podía hacer para que los muchachos se sintieran bien. Entonces nosotros decíamos, no, es que nosotros no tenemos aquí un líder, porque nosotros aquí le explicamos, tratamos de hacerlo entender, vea, es que nosotros tenemos esta necesidad, la familia, eso, o sea, más que algo laboral, yo creería, yo personalmente, que uno tiene que decir una amistad hasta cierta parte, ¿cierto? Que si es una comunicación, venga, yo le escucho, qué le pasó, qué necesita. Entonces yo he hecho varios cambios allá, muchísimos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que yo hice hace poco, más lo hice hoy, era que ahí se hacen logística para entregar productos, TAT, consumo y demás, y logística para eventos, otro tipo de cosas. Resulta que la comunicación en el sentido de que llegaban y a las 7 8 de la noche de terminar una jornada larguísima y los enviaba otra vez a la calle a llevar logística de conciertos, ese tipo de cosas. Hmm. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo que estamos haciendo es simplemente despachar en el mismo TAT, como tiene rutas, y van llevando las cosas a donde tiene que dar la logística. Entonces la comunicación era muy mala, profe. ¿Sí? Y ahorita están contentos, no, es que tengo las horas extra acá, ¿cómo más? Ya no, ya miramos cómo cuadro. Bueno, en fin, me le he acercado muchísimos y le he hablado mucho. Me gusta mucho estar ahí, hablándolos, venga, ¿qué necesitan? Ah, es que tal cosa, hombre, y que es que lo otro, es que cómo le parece, es que mañana tengo una cita, bueno, ¿cómo va a hacer? Traémoslo así, bueno, en fin. O sea, darle soluciones, posibilidades para que no se aburra la persona, porque si usted no se acerca y no siente que hay un líder o un jefe, no se aburren y se van. Y pues obviamente pues hace hacen falta, bro. Era como menos de anécdota que le quería contar. Eh, Freddy, gracias por compartirnos esa experiencia de tu parte laboral. Y miren ustedes entonces, con lo que acaba de contar Freddy, nos reafirma qué importante es tener esa asertividad en nuestro proceso comunicativo. Y por ejemplo, mientras Freddy hablaba, yo me acordaba también de algo. Hay personas dentro del trabajo, cuando uno tiene personal a cargo, que no les gusta que uno les llame la atención. Y así lo pueda haga usted de manera personal, llamarle la atención. A veces hay jefes que son muy salidos y les llaman la atención delante de todo el mundo. Hay que cuidarnos de eso. Pero hay gente que dice, ¿y por qué me está llamando la atención? Yo llevo muchos años en esta empresa y es la primera vez que me llaman la atención. Por ejemplo, a veces las personas que están sindicalizadas no aceptan por ninguna manera de que usted le llame la atención. Y sencillamente, por ejemplo, cuando saben que uno está recién graduado o alguna cosa, yo digo que más por celos profesionales o alguna cosa. Y, por ejemplo, con varios estudiantes he hablado que los han ascendido dentro de las compañías y dicen, don Carlos, el principal problema mío en este momento no es
colocar en práctica lo que aprendí en la universidad, en la parte laboral con mis compañeros. Y entonces cuando terminan de contarme, yo le digo, eso solamente se resume en una sola palabra, envidia. Porque nos cuesta mucho trabajo laboralmente aceptar que un compañero nuestro se graduó, terminó su carrera profesional y en este momento es el que nos va a dar órdenes y es el que va a dirigir el proceso. Entonces es muy Sí, tenaz. María Camila, cuéntame. pero veo, a veces le pasa a uno que a las personas les da envidia que usted quiera estudiar o que usted se haya dedicado a otras cosas diferentes al trabajo, y que usted se esmere por salir adelante y ellos no, y estén como en la misma área de trabajo. Sí, Les sí. da rabia y uno a veces trata como de ganarse a las personas y ganarse el respeto dentro de un trabajo, haciendo lo que a uno le corresponde y haciéndolo a uno bien, haciéndolo de la mejor manera, dándolo todo, dando el 100%, y a la gente a veces le da rabia eso, que usted haga la diferencia, porque las personas a veces entran a un trabajo y se acostumbran a hacer un trabajo y ahí duran 1000 años haciendo lo mismo, pero entonces no tienen esas ganas de crecer o de aprender algo más y ven esa luz en usted y les choca. Sí, eso es cierto, María Camila. Profe, Señor Pedro. algo muy particular, y pues ya que estamos hablando de Sí, ese tema, voy a contar. Pues nosotros tenemos una empresa familiar, ¿cierto? sí, Papá toda la vida pues se ha encargado de la empresa. Y pues yo, pues desde pequeño, pues en el colegio, después pasé a la universidad y después trabajaba, digámoslo así, lo mío. Nunca trabajé con mi papá en la empresa. Pero pues en pandemia llegó un momento donde pues no todos podían ir a la empresa y mi papá requirió pues que yo estuviera allá y le empezara a ayudar. Entonces yo empecé a trabajar con mi papá y ya yo me quedé ahí trabajando con mi papá. Cuando volvió a la normalidad, ya mi papá descansó mucho de la empresa y ya me dejó a mí a cargo, digámoslo más de mucha parte, incluso también pues me hago cargo de una parte del personal. Y por ejemplo, lo que pasaba ahí era que la mayoría de las personas que trabajan dentro de la empresa de mi papá son mayores que yo. Yo digo que todos, yo soy el más joven de ahí. Entonces, pues como que no aceptaban esa autoridad mía. Entonces sí tuve como varios roces al principio por ese tema, pero pues fue un momento, digámoslo así, para mí bastante frustrante porque pues no me, como digámoslo así en palabras paisas, no me copiaban. mm, Entonces le decían, muchachos, vea, vamos a hacer esto. Entonces creían como que yo era, como era altivo, porque estaba estudiando, porque entonces que acaban de ir a dar órdenes, que acaban de ir a mandar, que porque es el hijo del jefe, que porque está estudiando. En realidad no era así, en realidad pues obviamente uno siempre quiere el bien y más que todo cuando es una empresa familiar, pero en realidad pues lo que pasaba era que ellos como, y el comentario pues que le decían a mi papá era como un pelado de, yo tengo 21 años y el comentario era como un pelado de 21 años va, y en ese tiempo, ¿cierto? Pues antes mm. tenía 20, pero yo tengo 21, pues en ese tiempo tenía 20 y decían como un pelado de 20 años va a venirnos a mandar a nosotros que nosotros tenemos 35, 36 años y ese era el comentario que se mostraba y decían a mí que me mande su papá que tiene tantos años, pero usted que me va a venir a mandar a mí, entonces era como el roce que debía. Y pues uno obviamente se da cuenta que es como falta de humildad, falta de reconocer, falta de, porque pues yo digo que no es un limitante, sí es cuestión de experiencia, pero igual uno está estudiando, uno está aprendiendo y uno también, pues si le dan el cargo a uno, pues uno lo acepta, uno no, tampoco se le puede quedar corto nada, son retos nuevos. Eso, Steven, que has compartido pasa y no creas que solamente a ti, a muchas personas de la universidad le ha pasado. Hace poco un joven de la universidad se graduó en contaduría pública en un banco y lo nombraron, imagínense que ese año en el que él salió fue reconocido a nivel nacional como uno de los mejores empleados de la vivienda. Ríase el problema con los compañeros. Ríase el problema con los compañeros. Claro, es que él, comentarios de mal gusto. Y una vez él me hizo comentarios, le dije, sencillamente tranquilo, que todo le resbala. Vuelvo y les digo,
El reto de ustedes en la parte comunicativa es tenaz. Y además de la parte comunicativa, los celos profesionales son celos profesionales de la gente. Y como decía ahora María Camila, hay gente que no acepta que usted hizo el esfuerzo por terminar sus estudios profesionales y los demás se quedaron. Entonces hay que respetar eso. Y hay gente que no tolera por nada del mundo, tolera ese tipo de cosas. Pedro Elías, ¿qué nos ibas a compartir? Gracias por ese compartir, Steven. Pedro Elías, cuéntame. No, profe, iba a decir que pues algo relacionado a lo que han dicho los compañeros, que lo duro es salir y que cuando uno le toque pues el cargo, pues que lo tomen a uno en serio, ¿sí me entiende? Porque muchas veces creen que porque uno está joven, no tiene los suficientes conocimientos para hacer ese cargo, por decirlo así. Sí, es verdad. Empiezan los comentarios. Otro estudiante me contaba que había llegado, él se presentó a una entrevista y llegó al cargo. Y resulta que cuando lo presentaron en sociedad en la empresa, logró divisar que habían varias personas que eran conocidas de él. Y entonces, cuando ya pues de una manera más formal se encontró él con los amigos, la pregunta era, venga, ¿y a usted quién lo palanqueó para ese puesto? ¿Y usted sí está preparado para hacerlo? ¿Usted está seguro? Y él les decía, ¿cómo así? ¿Ustedes por qué me hacen esa pregunta? Vuelvo y les digo, la gente le cuesta mucho, pero mucho trabajo aceptar a nivel profesional ese crecimiento personal. Y ustedes tienen que seguir adelante, tienen que luchar y se les van a presentar muchas situaciones y en esa parte comunicativa ser muy claros. Y el día que a usted le toque dar a conocer lo que usted sabe y eso sin miedo, vamos es para adelante porque para atrás ni por el berraco. Bueno, voy a tratar aquí de terminar y si no terminamos tranquilos que dentro de 8 días seguimos. Entonces, el término comunicación nos remite entonces al proceso de transmitir, recepcionar ideas, información y mensajes. Los seres humanos vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes avances y evolución, pero también debemos comprender que no es algo inventado en este siglo ni en el anterior, es algo que ha existido siempre. Existe desde que el género humano apareció sobre la Tierra. Las personas somos sociables por naturaleza y por lo tanto tenemos la necesidad de comunicarnos y de relacionarnos con los demás, dejando constancia de nuestra existencia. Para comunicarnos no basta con escribir y hablar, se necesita hacer una mezcla de actitudes, movimientos corporales, expresión del rostro, entre otros. En términos individuales, cada ser comunica de manera diferente. Lo anterior nos indica que la comunicación adopta múltiples formas. Las más importantes, la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Entonces, la comunicación verbal nos remite a la interacción oral a través de signos orales y palabras habladas o escritas. ¿Por medio de qué? De una representación gráfica de signos. El abecedario es una representación gráfica de letras, signos. Las características de la comunicación verbal, o sea, dentro de las características está, cuando los seres humanos transmiten sentimientos o emociones, se expresa el estado de ánimo con palabras. La comunicación se vincula al objeto de modo claro. O sea, cuando yo quiero transmitir algo de manera clara, ese es el proceso comunicativo. Lo que se comunica se hace mediante palabras claras para el receptor, que la otra persona me entienda lo que yo le quiero decir y le estoy comunicando. Los mensajes enviados tienen un contenido. Y muchas veces yo ya hablé de eso también, dentro de las características propias de una comunicación verbal, se transmiten muchas situaciones que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de vivir. Por eso es que a nivel laboral muchas veces se siente, si se puede decir, yo digo que son celos, envidia, bueno, no utilicemos tanto la palabra envidia, celos de que la otra persona logró llegar y yo no. Entonces, a mí, pero es que él, ¿por qué llegó? Pues examine usted qué fue lo que pasó.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de la comunicación oral y escrita? Las ventajas de la comunicación oral está que usted suministra mayor cantidad de información en menos tiempo. La comunicación oral es más rápida. Y lo bueno es que existe una retroalimentación. La retroalimentación es lo que hemos estado hoy haciendo, donde muchos de ustedes han colocado su punto de vista, nos han colocado unos ejemplos maravillosos y hemos podido entender la importancia que tiene la asertividad en la comunicación o esa comunicación asertiva. ¿Cuáles son las desventajas de la comunicación oral? Que a veces la información transmitida tiende a distorsionarse, lo que nos hablaban ahora de esa mala comunicación. Hay personas que usted les puede dar una orden 1000 veces y 1000 veces la entienden mal. Entonces, ¿qué pasa? Que la interpretación personal es subjetiva a lo que yo entendí. Y muchas veces como jefes tratamos, miren por ejemplo, ahora me acordaba también de algo, hay empresas que no solamente pasan la información de manera oral, sino que también le dicen, manden en una carta a todo el mundo. Y entonces el mensaje les llega a todos, si tienen los números de los celulares de todos, les llega la comunicación escrita por medio del teléfono celular. O sencillamente les mandan una carta y les entregan una carta a cada uno, contándoles, por ejemplo, cuando se va a ir periodo de vacaciones. A mí me da mucha risa porque en la universidad son claros, entramos después de tal fecha y eso lo llaman a uno, don Carlos, ¿cuándo entramos? No se acuerda que entramos el 27, y se me ha olvidado esa fecha, yo pensé que entrábamos en febrero. Entonces, a veces es muy curioso eso porque la información se da y muchas veces necesitamos como reconfirmarla. ¿Por qué? Porque a veces esa interpretación personal, vuelvo y les digo, es subjetiva y a veces por mala memoria, con algunas condiciones, entendemos mal las cosas. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación escrita? Existe un registro de la comunicación permanente y verificable. Y el contenido del mensaje es más riguroso, preciso, lógico y claro. Por eso en muchas compañías, no, venga, fírmeme aquí el que usted recibió esa información. Por ejemplo, nosotros en la universidad, cada que paso notas, nos piden donde tenemos que bajar el documento y firmar. ¿Por qué? Porque ese contenido debe quedar grabado, plasmado en algún lado. Hace poco me pasó con una empresa que tuvieron un problema en los equipos y se les borró toda la información. Ustedes se imaginan el problema tan tenaz para reconstruir todo. Tuvieron que reconstruir, se les borró creo que la parte contable como de 2 años y tuvieron que reconstruirla, volverla. Eso sí, tenían los soportes. Yo, por ejemplo, a veces las facturas que a uno le entregan que son de esos computadores, yo casi siempre les mando sacar fotocopia, porque ustedes saben el problema que uno tiene, que después de un tiempo, 5 o 6 meses, esa información se borra. Y por culpa pues del medio ambiente y eso, tiende a deteriorarse la factura. Entonces es muy bueno pues tener eso, esa fotocopia lista por si en algún momento hay alguna reclamación. Las desventajas de la comunicación escrita entonces es que consume más tiempo, uno se gasta más tiempo pues haciendo el informe, carece de retroalimentación inmediata, o sea, hay que esperar que el jefe inmediato la revise y le dé el visto bueno, y cuando uno ya al jefe le da el visto bueno, entonces ahora sí se la vamos a comunicar al personal, entonces miren que ahí ese es uno de los problemas, y no existe seguridad de la recepción ni de la interpretación. Usted dé un informe para la empresa donde hay 200 empleados y téngalo por seguro que van a haber 20 o 30 que ni recibieron la información. Venga, y el jefe cuando habló de eso, y venga, y el supervisor cuando habló de eso, él no había hablado de eso. Venga, el profesor no había hablado de eso, tan raro. ¿Por qué tan raro? Entonces ese es el problema. Todo es muy bueno que quede por escrito. La comunicación no verbal. Habitualmente para comunicarnos utilizamos una serie de signos o señales que apoyan nuestras ideas y le dan significado a lo que expresamos, sentimos y queremos. Estos factores componen ese lenguaje no verbal.
Entonces, ¿cuáles son las características de esa comunicación no verbal? O sea, se destaca al lenguaje verbal porque, por ejemplo, decir adiós con la mano, usted no tiene que decir adiós, no, sencillamente usted hace este gesto y sabe que la persona se está despidiendo. Muchas características de la comunicación verbal expresan las emociones de rabia, de angustia, de sentimiento, de tristeza. Entonces, esas emociones muchas veces no tiene ni la persona que hablarlo. Yo, por ejemplo, a veces en la universidad, cuando hemos estado en presencialidad, yo siempre me paraba en la entrada de la universidad. Y yo que me gustaba mirar como las caras de los... Entonces, cuando yo veía a alguien, tú vienes preocupado, ¿cierto? Algo te pasó. Ay, ese don Carlos, ¿por qué sabe? No, porque lo he aprendido. Y yo hice una carrera que se llama Ciencias Religiosas, donde vimos hasta psicología clínica, y recuerdo que a uno le enseñan todo eso. En el colegio, por ejemplo, recuerdo cuando manejaba yo en el colegio los niños más pequeños, los papás, ay, pero venga, es que el niño contó eso. Sí, ¿y qué pasó? Ay, no. Es que a veces los adultos no creemos, por ahí dice que los niños y los borrachos nunca dicen mentiras, siempre dicen la verdad. Entonces, hay situaciones que nosotros tenemos. Un niño triste, cuando usted vea que uno de sus hijos está triste o está melancólico o llora, es porque algo le pasó. Usted no necesita contarle, algo le pasó. Entonces, esa comunicación no verbal también indica los sentimientos que nuestro interlocutor nos produce. Sustituye las palabras en muchas ocasiones. Si una persona llega a su lado y se pone a llorar así de la nada, algo le pasó. No necesita contarte o decirte, sentarte a decirte qué pasó, no. Puede contradecir lo dicho en el verbal, con una sonrisa, lo siento, no nos queda. Uno muchas veces llega a un lugar a hacer una reclamación y sencillamente la persona le puede decir qué pena, nos disculpa. Entonces uno sencillamente sabe que están aceptando la situación. Y por eso yo ahí les coloqué, mire, todo ese montón de caras, de angustia, de terror, de preocupación, de sorpresa. Oh. Entonces, dentro de los sistemas de la comunicación no verbal hay unos lenguajes, el lenguaje kinésico, que son los movimientos del cuerpo, las posturas y expresiones que se utilizan los hablantes. En ocasiones hablan más que las propias palabras. Cuando uno ve, uy, ese señor viene bravo. El lenguaje proxémico es el uso que le da el espacio físico donde se desenvuelve el hablante, es la percepción de que éste tiene, de lo que tiene en su entorno. El lenguaje icónico son las imágenes de los objetos y su representación simbólica. Pertenecen a este lenguaje la señalética vial, o sea, uno ve un P y uno dice, ah, pare, y a veces hay personas que confunden ese pare con parqueadero. Entonces, miren ustedes, los letreros que vemos en las calles, los medios de comunicación escritos, las obras artísticas. ¿Qué significan las rayas en la vía? Las rayitas que parecen o que se llaman cebras. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Les pregunto yo a ustedes. Que que por ahí Paso pasan peatonal. peatones. Que por ahí pasan peatones. Ah, qué Y espacio. pues que uno debe parar. Si uno ve gente ahí, ¿qué va a pasar? Así no hayan semáforos, uno debe de parar. Pero usted sabe que, y gracias a Brillar Alejandra que nos está contando eso, pero uno está a veces, muchas veces parado en el semáforo y ve cómo hay personas que no Sí, no respetan las cebras por nada del mundo. ¿Sí o no, Pedro Elías? Sí, no respetan, eso van arrumando al que se atraviesa. Hay gente, y nosotros también de conductores, está la P señalada que no se puede parquear y nos parqueamos. Entonces, mire, esa es comunicación no verbal. No nos tienen. Verbal es cuando llega y aparece el del pito, que con el pito, ay, mi madre, llegó el policía de tránsito, me van a multar. Y entonces ahí donde se acerca, por favor, me pasa la cédula y los documentos del carro. Dios mío, perdiste el año. Entonces, miren que es bien complejo de eso.
Bueno, vamos a leer Profe, algunas ahí sí se conclusiones hace aquí. efectiva la buena comunicación con el de ¿Cómo? tránsito. Que se hace efectiva la comunicación con el de tránsito, para que no le haga el comparejo. Claro. Entonces, miren ustedes, es muy importante que todo este proceso nosotros hoy leemos, y yo les agradezco a todos porque lo hemos entendido y así lo hemos visto, que tenemos que ser muy claros en la comunicación. Y ahora que ustedes ya van a ser profesionales todavía más para poder dar a conocer todos esos conocimientos. Bueno, yo no les voy a quitar más tiempo porque ya van a ser las 8:15, como no descansamos ni nada, entonces yo termino siempre a las 8:15. Voy a dejar, son 3 diapositivas que me faltan para que ustedes las lean como conclusiones y les voy a mandar entonces otro videito para que me hagan una reflexión sobre ello. ¿Qué quiero yo a través de eso? De que ustedes me hagan reflexiones en relación a lo que hemos estado estas semanas debatiendo aquí. Les agradezco a todos esa participación tan maravillosa, a todos, porque todos han participado, por ahí algunos han tratado de muy calladitos, pero igual yo sé que en su momento van a hablar. María Camila, que apenas se vincula hoy al grupo, mire cómo nos ha dado también algunos aportes al módulo. Entonces, yo les agradezco, de verdad que quedo muy contento. Saben que de la semana pasada, pues hay una reflexión, ahí voy sumando notas y dentro de 8 días hacemos el primer parcial. Ese primer parcial es muy sencillo. El primer parcial voy a hacer preguntas estilo prueba saber pro, de tipo interpretativo, para que sencillamente haga un enunciado y de ahí usted escoge la respuesta. Eso es interpretativo y argumentativo, la respuesta, lo que argumenta esa pregunta que se está haciendo. Para que vamos ganando. ¿Ya todos presentaron pruebas saber pro? No, apenas van en octavo, o sea que el próximo año lo hacen. Entonces, no, agradecerles y entonces invitarles, ya todo está en la plataforma, ya subí la información a la plataforma. Profe, A no, ver. yo creo que la Bueno, mayoría estamos, las presentamos, yo creo que las presento el A mí me toca miércoles, profe. mañana. A mí me toca el mañana. miércoles. La Bueno. mayoría ya presentamos, vamos a presentar pruebas. A mí me toca otra semana el miércoles. A mí me toca mañana a las Yo mañana. 12. Mañana de 8 a 2 de la tarde. Pero vamos con todo. Bueno, en todo caso Profe, agradecerles. ¿cuál es la mejor técnica, profe? Usted que tiene toda la experiencia, las diseña, las hace, mejor dicho, profe, un consejo que usted diga, muchachos, tienen que tener esto presente, en cuenta, etcétera. No, lo que yo les digo, tratar siempre de prepararse bien, por ejemplo, para un encuentro de una reunión donde van a tener un lenguaje sencillo, lo que hablaban las diapositivas, la humildad, ser muy coherente. También lo dijeron ustedes, no utilizar mucho tecnicismo, sino más o menos usted tiene que tratar de mirar qué tipo de público es el que va a tener, porque si usted va a estar con otros profesionales, pues allí es muy bueno que también usted demuestre que es conocedor de esas palabras tecnicistas. Pero, por ejemplo, si usted va con un grupo laboral, usted sabe que el lenguaje que tiene que utilizar es un lenguaje a la medida de ellos. Pero eso sí, siempre guardando la humildad y siendo muy asertivo en lo que usted quiere pronunciar y decir. Y tratar de combinar las dos cosas. Ahí vemos lo importante que es y lo que yo les digo como estrategia que hacen las empresas. Las empresas muchas veces entregan la información de manera oral, pero también lo mandan de manera escrita. A veces al grupo de WhatsApp o a veces cuando es una carta para dar una información general en relación a vacaciones o alguna cosa, pues sencillamente lo hace de manera escrita. Entonces, no, esas son las recomendaciones y terminen de leer las conclusiones, que en las conclusiones, pues allí también hay una gran información, pero tiene que ver con todo lo que hemos visto en el día de hoy. Entonces, muchachos, nuevamente, son 8:13. Mil gracias por la participación, quedé muy contento. Dentro de 8 días sacamos al final y hacemos el examen muy sencillo. Y dentro de la nota del examen van las 2 reflexiones, la que me enviaron esta semana y la que viene para la próxima semana. Ahora se las envío. Un abrazo bien grande, que Dios los bendiga
y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Un Profe, abrazo. excelente. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, Feliz Hasta luego. noche a todos. chao María Gracias. Camila, gracias. Un abrazo. Gracias, Paulita, profe. Dios los bendiga a todos. bueno, un abrazo también. Candamil, Germán. Hasta luego, feliz noche. Bueno, Emanuel, un abrazo, chao.